Bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza Consentido Público del último día de la semana. ¿Qué día tuvimos ayer, amigos? ¡Qué tremendo! Hoy está todo más tranquilo, hoy no tenemos nube tóxica, hoy no está nada inundado. ¿Cuántas horitas le puedo haber puesto desde aquí a la Lucila? No te digo, porque yo decime. de aquí a Belgrano 1 hora y 10. Tuviste suerte, fue ágil lo tuyo. No, 3 horas y media, 2 horas. 3 horas y media. 3 horas y media, tremendo, las cosas que se iban viendo a medida que uno avanzaba. En fin, ojalá que los comerciantes de la zona de Belgrano encuentren la vía de salida para que todo se resuelva prontamente, que se hagan las obras que se tienen que hacer y vamos a intentar también ver de qué manera logramos entender el tiempo que va cambiando. Martín te va a hablar un poco de este tema también. A ver, ¿es cierto esto que sentimos que de repente las tormentas son más feroces, son más bravas? Bueno, de eso también vamos a hablar en Consentido Público. Empezamos, Martín, dale. Y dale. A un día de su vencimiento, la Cámara Civil extendió la cautelar que le permitió al Grupo Clarín no cumplir con la ley de medios. El gobierno recurrirá a la Corte Suprema para que resuelva esta cuestión y es un tema que nos va a atender. Hoy es el 7D, así que vamos a hablar de estas cuestiones. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón apuntaron sus críticas hacia Argentina ante nuestros reclamos sobre las trabas que Estados Unidos aplica a los limones y a la carne. Y el freno de España al biodiesel, bueno, no es tan grave que nos apunten con sus críticas, pero hubiera sido que nos apunten con misiles. ¡Qué lujazo! Che, en Consentido Público viene Hugo Arana, ¿eh? La verdad que es un lujo presentarlos. ¿Te acuerdas de los escarpines? Sí, el comercial. Comercial. Ha hecho cosas un poco más interesantes que eso. Podría ser, claro, digo. Reír, llorar, emocionar, claro. Desde el cine, el teatro, la tele, todo. Y los escarpines, que fueron un gran momento. Bueno, nos visita don Hugo Arana y es una felicidad para nosotros tenerlo aquí. Divino total, sí, muy linda persona. Bueno, vamos a comenzar con las vías de comunicación, Martíncho, ¿le parece? Claro que sí, www.tvpublica.com.ar, el sitio web donde está toda la información del canal, de este canal que te acompaña a lo largo y a lo ancho del país. Nuestro Twitter es tv-publica, nuestro Consentido Público en el Facebook es así, pones Consentido Público y aparecemos nosotros. Son ya cientos de miles los que nos dejan sus mensajes. Gracias a todos los que participan, verdad, a los que critican respetuosamente, a los respetuosos, porque hay un par de guarangos que no. A los irrespetuosos también. No, sí, se tomaron su tiempo. No, tiene razón Fede. No, podés, yo no tengo no por qué bancarme que un señor, demagogo. claro. No es demagogia, es que el tipo está bien, pero fue y no pone la cara, no sé quién es y dice barbaridades que además en general no son ciertas, claro, o sea, son que agresivas. Nombre y apellido. No, en orden si criticás desde el respeto, si no, no. Ignorarlos. Bueno, ignoramos a todos aquellos que nos maltratan en el Facebook y Consentido Público. Sean maleducados. Claro, maleducados. Pueden criticar, las críticas son buenas. No, aquellos que nos critican mal, con mala intención, digo. Que nos insultan, por ejemplo. Hay gente que nos insulta y tiene mala intención. Eso no es crítica cuando uno insulta. Exactamente. No, y es propio de las redes, digamos, no es que nosotros somos víctimas de alguien en particular. En general, todos los que tienen o tweets o Facebook o cuestiones que nada, te enmascaran y podés ser cualquiera menos quien decís que sos realmente, pueden aparecer cuestiones que resultan agresivas o nada, mentirosas, un montón de cuestiones. A mí la verdad que son líneas de comunicación que desde ese lugar me resultan como tramposas a veces, simplemente eso. Agradezco a todos los que sí participan desde un lugar copado y aportando, está buenísimo. Ok, el mail es consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Ojo lo que pones. Y está muy bien lo que dijiste. Ojo lo que pones, no pongas barbaridad, no insultes, no denigres a nadie. No, eso es cierto. Bueno, estamos listos. ¿Estamos listos? Dale. Bueno, vamos a comenzar con el famoso 7D. Basta decirle D a todos los días de diciembre, después va a ser el primero E. Y lo que pasa es que esto es una costumbre española. ¿Ah, sí? Sí, es una costumbre española de poner el día y el mes con la inicial del mes. Y ¿Cómo bueno, haces con junio y con julio? Bueno, vamos a preguntárselo a los españoles, Dale, pero la cuestión es que, lo pronto, bueno, eso por ahí lo eligieron los españoles, ese esquema. Entonces ahí, por ahí no lo pudieron resolver. ¿Qué estás diciendo? Bueno, empezó con el tema del tejerazo. Entonces, y a partir de ahí empezaron a poner, me parece que fue el 22F, ¿no? El 22F. 22F. Lo cierto es que el 7D tenía como implicancia la cuestión del famoso artículo 161 de la Ley de Medios. Y en el día de ayer, te cuento lo que nos pasó al aire. Martín me dice, extendieron la cautelar.
En realidad no teníamos, cuando uno justamente utiliza las redes, muchas veces no tiene una fuente de confianza para poder chequear eso y lo que corresponde es que uno se calle la boca hasta chequearlo como corresponde. Eso es lo que dice el manual del buen periodista o del buen conductor de televisión. Es lo que hicimos nosotros. Un poco descreíamos porque era tan sobre la fecha, era rara la situación. Bueno, finalmente fue cierta. Alfred, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es una cautelar? ¿Por qué se extiende? Digamos, cada uno de nosotros en estos últimos meses nos convertimos en medios especialistas. Entonces, pero vamos a decirlo, no somos especialistas en este tema, en el aspecto procesal. Entonces uno lo que hace es trata de leer, trata de precisar algunos conceptos para poder tratar de transmitirlos en una forma sencilla a la mayoría. Lo que hizo el Grupo Clarín, o mejor dicho, lo que falló la Cámara es que se extiende lo que es una cautelar. La cautelar es, dice, bueno, mientras que se espera el fallo, o sea que sería la sentencia definitiva, bueno, que no se haga nada. ¿Por qué? Porque si se hace algo hasta esperar la sentencia, puede verse afectado mi patrimonio. En general esto se utiliza mucho en lo que son los litigios civiles. Por ejemplo, te separás. Entonces hay una situación que, no sé, tu pareja empieza a utilizar todos tus depósitos en el plazo fijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, rápidamente en el juicio de divorcio, si no, muchachos, decía al juez, frená esta cuenta, que no la puede utilizar, claro, porque si no, cuando llegue el momento del juicio, bueno, ¿cuál va a ser la separación de bienes? Lo estoy haciendo un ejemplo muy burdo y muy simple, pero para que sea entendible. Entonces, desde los últimos años y fundamentalmente desde el corralito se empezó a utilizar este instrumento de cautelares, ya no en los que sería en el ámbito de los litigios civiles, sino en lo contencioso administrativo. Lo que está vinculado entre lo que es el Estado y el sector privado, que puede ser incluso también qué es lo que pasaba con los que tenían los depósitos en el corralito. ¿Qué es lo que decía? Yo necesito esa plata, no me la da el banco por una disposición del Banco Central, entonces dice, no, meto una cautelar, yo necesito la plata. Y entonces a partir de ahí es donde se hizo una industria de las cautelares y empezaban muchos a recibir ese dinero. Obviamente que en ese caso también hubo corrupción, porque hubo algunos jueces, fundamentalmente, si mal no recuerdo, en el Chaco, donde, bueno, ahí era la industria de las cautelares y todo salió. Bueno, el Grupo Clarín interpuso una cautelar. Y eso que frenó la aplicación de la ley en los dos artículos que lo afectaban patrimonialmente, que los afecta patrimonialmente. Y hay que decirlo, sí, lo afecta patrimonialmente, porque es parte del objetivo. Cuando se hace una ley, después lo vamos a desarrollar, que es para democratizar y desmonopolizar, es bueno, el que tiene posición hegemónica tiene que perder patrimonio, porque para que puedan entrar otros, es el ABC. Bueno. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, frente a la cautelar anterior, no esta, la de ayer, dijo, bueno, hay una fecha que es el famoso 7D, donde ahí vence esa cautelar y hay que esperar el fallo de fondo. El fallo de fondo no vino. ¿Qué es lo que están esperando? Que digan si es constitucional o no esos dos artículos. Esos dos artículos, el artículo 161 y el 45. El Grupo Clarín dice estos artículos no son constitucionales. Sí. Bien, entonces, como el Estado dice, o el gobierno, el Estado en realidad, estoy utilizando... Bueno, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo... Dicen, hay que aplicar esta ley, ahí se arma el conflicto y ahí es donde van ante la justicia. Este es el punto en cuestión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucedió hasta llegar a este fallo de Cámara de la cautelar? Que los jueces que fallaron, se sospecha, una sospecha no chiquitita, muy grande, que están vinculados o están en simpatía, o por ejemplo uno de ellos viajó a Miami pago para un congreso de una organización internacional financiada por una empresa del Grupo Clarín, la de Cablevisión. La Sertal. Claro, Sertal. Y viajó con la esposa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, ese juez, ¿un juez qué es? Tiene que fallar de forma imparcial, digamos, de las dos partes. Si hay sospecha que sobre una de las partes, y bueno, te pagó un viaje,
tenés algún tipo de vínculo y, qué sé yo, por lo menos se debería apartar. ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pidió el Estado? Dice, bueno, que se aparte. Y es lo que se llaman recusaciones. Entonces, Alfred, en otros casos nosotros hemos visto jueces que se apartan, porque a lo mejor, no sé, yo soy una jueza y me toca a lo mejor azarosamente un caso en el cual está vinculado a Martín. Entonces yo como jueza digo, no, yo no puedo ser jueza en esta causa porque yo a Martín lo conozco. Claro. Exactamente. Y se corren. Suele pasar. Puedes entrar para destruirlo. Bueno, sí, no importa, digo, cuando uno conoce o está involucrado con alguien, uno deja de ser imparcial que lo que uno esperaría ante la justicia. Bueno, pero digo, uno ve que estos jueces que hay jueces que se corren ante estas situaciones. Hay algo distinto, que es que está por salir el fallo de primera instancia. Bueno, pero ahora la cuestión Entonces la cautelar no va a durar mucho. Bueno, vamos a lo que es hoy. Lo que es, digamos, ayer y hoy. Ayer fue, la Cámara dijo, se extiende la cautelar. Y además planteando que, metiéndose hasta en conceptos de que sería un fallo de fondo, porque dijo que a partir de que venza la cautelar y hay una sentencia definitiva, tiene un año hasta la adecuación. Y eso también es una discusión, si tiene un año o no. Pero ya se metió. O sea que avanzó sobre lo que es una simple cautelar, la Cámara. ¿Qué es lo que hizo hoy el Estado? Fue directamente a la Corte Suprema de Justicia, diciendo, para traducirlo, Corte de Suprema de Justicia, ustedes habían dicho que el 7 de diciembre tenía que terminar. Lo que hizo la Cámara es desconoció lo que ustedes habían establecido. Como en el sistema judicial argentino, los fallos de las Cortes son para cada uno de los casos, no es que la Cámara desobedeció, sino que la Cámara no le dio bolilla a lo que dijo la Corte. ¿Y puede hacer eso? Puede hacerlo. Entonces ahora la Corte, ya se reunieron 4 de los ministros de la Corte para analizar la presentación del Estado argentino, que lo hizo a través del AFSCA y de la Jefatura de Gabinete. Si va a salir hoy un fallo o no, es difícil porque hay 3 jueces de la Corte que no están. Entonces, seguramente por la envergadura de la situación y del caso, va a esperar que lo firmen los 7. Están de viaje, ¿no? Claro, por ejemplo, Zaffaroni está en Colombia. Se piensa que el martes, se supone que el martes pueda salir algo de la Corte Suprema de Justicia. Lo que es claro es que, 2 aspectos. Uno es que es un impacto político, hay que leerlo. Ya hablamos un poquito de lo procesal, por ahí mejor un abogado hasta te lo hace todavía más complicado, pero más preciso. Digamos, podemos decir eso. Nosotros lo hicimos más sencillo y por ahí no tan profesional. No tan técnico. Vayamos al aspecto político. Digamos, el gobierno había establecido el 7D como una fecha bisagra. Y bueno, acá claramente hubo esa derrota política, que además lo manifiestan abiertamente y con mucha alegría Clarín y La Nación, de que no hay 7D. En realidad hay 7D. Después, si querés, lo vamos a desarrollar. El 7D es el día donde se demuestra claramente el poder corporativo. Entonces, después nos metemos ahí, porque es súper interesante. El 7D también es muy importante. Yo creo que es muy importante para toda la sociedad, para que aprendamos qué es lo que significa el poder corporativo. Y te voy a dar solamente un último datito del tema económico que es muy interesante, que es qué pasa con lo que es información privilegiada en el mercado financiero y en el mercado bursátil. Información privilegiada es que vos tenés información previa a lo que en el momento que se produce el hecho. Clarín, el grupo Clarín, la cotización de las acciones está en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. O sea, si va a haber un fallo a favor del grupo Clarín, ¿qué es lo que puede pasar con las acciones? Suben. Si vos sabes antes ese dato, ¿qué hacen? Van y compran. Yo te entonces, a todos lados, bueno, pero eso está penado por la ley. Lo que se llama Inside Information, información confidencial. Déjame que te diga una cosa muy breve. A las 2 de la tarde había algunos medios que ya hablaban de esto. Bueno, pero el fallo no estaba. Uno tiene que saber. Bueno, entonces la Cámara filtra la información, entonces hay que investigar cómo la Cámara filtra la información, porque al filtrar la información eso generó que las acciones de Clarín ayer subiesen un 10%. Entonces, alguien ganó mucha plata teniendo información privilegiada.
Entonces ese 10%, es decir, ¿cómo es? Porque teóricamente entonces todos los inversores no estuvieron en las mismas condiciones e igualdad en la información. Algunos sí lo tenían. ¿Por qué la tenían? Es por una filtración de información. Y eso está penado por la ley. Entonces, si la Cámara filtró o miembros del Grupo Clarín o allegados al Grupo Clarín o inversores que conocían utilizaron esa información privilegiada, eso está penado por la ley y debería ser investigado por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, después hablamos entonces de todo lo que hace un monopolio. ¿Qué quiere decir un monopolio? ¿Por qué no es bueno que existan los monopolios? Que es una corporación, además, muy pero muy interesante. Así que no te pierdas lo que Alfredo te va a contar. Impecable. También Alfredo nos va a explicar todo lo que está pasando en Brasilia, puntualmente con la cumbre del Mercosur. Estuvo hablando la presidenta de la Nación, entre otros líderes. Vamos a hablar de eso también. Pero vamos a hablar del clima con alguien que sabe un montonazo como Martín Jáuregui. Y es un mito, es una realidad. Está cambiando el clima. Ayer la tormenta, todos los que saben dicen que fue récord, que cayó una cantidad de agua en una hora que era impensable hace unos años. Yo lo escuché a Diego Santilli ayer en una declaración que dijo: esta es una tormenta que se da cada 65 años. Es un registro caprichoso. La verdad que no conozco registros por 65 años. ¿Cómo se puede saber? Lo que sí se sabe es que cayeron ya, hoy se asegura y se afirma que cayeron más de 150 milímetros. Eso es un récord, realmente. Eso es algo que hizo colapsar a Buenos Aires en espacio de una hora prácticamente. El día de ayer completo fue un delirio. Con la nube tóxica la nube primero tóxica, y el resto, el agua. Ahora, fue tan importante el agua, el caudal que surgió desde abajo. Cuando uno andaba por esos lugares veía cómo los arroyos entubados salían hacia afuera, que otra vez nos volvemos a preguntar cómo es posible que con tantas inundaciones, siendo que Buenos Aires es una ciudad que con más de 100 milímetros se inunda, y sobre todo los barrios de Belgrano, este barrio aquí cerca de Canal 7, donde ayer a las 6:30 de la tarde era imposible pasar. Salimos por la vereda. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa que no se puede solucionar este tema? Evidentemente hay obras que no están hechas. Esto me hago cargo, lo digo yo. Está pidiendo 100 y pico de millones de dólares para hacer la obra, cuando en realidad la ciudad de Buenos Aires tiene un superávit importantísimo. Y la ciudad estuvo bajo el agua y otra vez, una vez más, los damnificados son aquellos que viven alrededor de estas cuestiones y no aparecen los subsidios o las ayudas económicas para estas personas que sufren esta calamidad. Porque la verdad que es una calamidad. Pero es que en este caso no se han repuesto de una y ya caen en otra. Vos vivís en Belgrano. Yo querría agregar algo a lo que dice Martín, que estoy de acuerdo en todo lo que dice, pero yo vivo en Belgrano, Blanco Encalada y Olazábal. Por ejemplo, hoy al mediodía no había luz. El Citibank, que está entre Olazábal y Blanco Encalada, y al lado está el Banco Columbia, no atendían al público, te mandaban a otra sucursal porque no hay luz, ni los bancos ni los vecinos. Es decir, esto ocurre hace mucho y ayer lo veía Macri con unas botitas, estaba metido en el agua casi hasta la cintura, por supuesto con cámaras al lado. Obviamente no van a ir al agua si no tiene una cámara al lado, obvio, ¿no? Y yo pensaba en lo que dice Martín, es el arroyo Vega. Claro. Hay que arreglar, en el caso de Vega, el arroyo Vega. Una vez que eso se entuba, se le da el tratamiento que merece, no ocurriría este desastre que paraliza toda la ciudad. Federica tardó 3 horas en llegar a Lucila, yo tardé 1 hora y pico en llegar a Belgrano. Entonces, no es que porque llueve mucho pasa esto. No, porque supongo que no pasa en Berlín, que no pasa en París, que no pasa en Nueva York. No. Es porque en Buenos Aires no se hace nada. No, pero aparte, es por eso, no se hace nada. Déjame que te diga algo. Buenos Aires tomó hace 120 años atrás una decisión drástica, que fue entubar los arroyos. Vos vas a París y el Sena no está entubado, pasa por el medio de la ciudad, y en muchas ciudades, en Roma, los ríos o los arroyos no se entuban, pero justamente. El Maldonado está funcionando bien. O pero sea, la avenida Juan B. Justo hicieron una obra gigantesca. A ver, hay una cuestión también que me pasaba ayer intentando llegar a mi casa, pasando por cuanta callecita yo viera, lograr apispear que no estaba inundada porque me daba mucho miedo pasar con el auto, y no hay que pasar con el auto porque te parece que hay una cantidad de agua determinada y puede haber otra, puede haber algo que vos no ves, lo mismo caminando. Exactamente, es muy peligroso, muy peligroso. De hecho,
pasó. Sí pasó, claro que pasó. De hecho pasó, se tragó una persona. Por eso, a ver, no había un policía que ordenara el tránsito. Nadie. Entonces era luz cortada, boca de lobo, inundado. Y no había una persona ordenando. Y que Dios te ayude. Era un cruce de calles, era a ver quién era más prepotente y quién metía la trompa del auto antes que el otro. Y eran milímetros y pasaban horas y no es una manera de decir. La pregunta es, ¿dónde está la metropolitana? Pero también la otra policía, ¿dónde están? Pero por eso yo no sé quién, pero que alguien ordenara el tránsito porque era necesario en la zona de Belgrano, era un caos. Ni que hablar con los pobres comerciantes, porque vos recién mencionabas 2 bancos que son corporaciones y que tienen espalda para bancarlos. Yo pienso en el pobre tipo que tiene la remerita de jersey para vender. El túnel de Cabildo que comunica Cabildo con Santa Fe estaba inundado. Carranza. Por lo tanto, tenías que irte al puente chiquito que tenés por Soler. Exacto, Y ahí iban los bondis, imagínate los bondis pasando por ese puente que un día se va a caer, porque la verdad que no puede aguantar semejante peso. Y por supuesto, esa cola te llevaba 3 cuadras, 40 minutos. Fenómeno que ocurre y viene ocurriendo hace mucho tiempo y que no tiene solución mientras no se hagan obra. Así nomás, no hay que usar eufemismo. No, pero hago una pregunta. Lo de ayer no fue desmesurado como lluvia. Lo pregunto, es otro tema. Pero también hay que ser justo, digo, a la hora de evaluar lo que fue el fenómeno meteorológico. Bueno, por eso yo dije en una hora. Te daba miedo como llovía. En una hora más de 100 milímetros es una cosa extraña. Ahora, fíjate, hay un video que anduvo dando vuelta, no sé si lo tenemos, el del kayak. Hay un tipo que se mandó en kayak y se le da vuelta por la corriente que había, ¿no? El tipo pasa ahí. En los rápidos se estaba pidiendo. Era como si estuviera haciendo un rápido había policía cruzándote Cabildo, vos te ibas a agarrar. Y ese anda en Windsor. No, pero yo hoy lo escuché en la radio, es genial. Ese es un emprendedor, ese fue re piola. Ese es un emprendedor que hace reciclados de velas. Cuando vio que había viento y que estaba eso, dijo, yo salgo y lo subo a la web después. Ahí se le da vuelta, este se le da vuelta. Porque ahí va, Ahí va. Pingui. Más que un... Acá me evalúan, Cachumba que hace remo y todo, me evalúa que el kayak es de mala calidad, ¿sí? Hay que salir con otro tipo de nave. Igual es surrealista, chicos, o sea, el panorama es un delirio. Surf es medio de canchero. Bueno, igual es sorprendente que en lo que va del año ya varias veces se inundó, porque si bien es cierto que puedes tener lluvias desmesuradas, y es cierto, y que faltan obras, también frente a esa circunstancia que faltan obras, podemos, digamos, el gobierno de la ciudad dice que la culpa es de la nación dice que el gobierno de la ciudad no hace nada, como uno puede observar en diferentes ámbitos de la ciudad de Buenos Aires. En esa circunstancia sí hay una responsabilidad del gobierno de la ciudad de saber que si ya tuviste una lluvia, si tuviste 2 lluvias, si tenés 3 lluvias y decís que va a haber más lluvias importantes, por lo menos tener zonas de alerta y después una posibilidad de intervención rápida y efectiva. Y la verdad que esto último no existe. Bueno, a ver, Alfredo. No hay, no hay un plan de contingencia. No existe viste que la lluvia se viene anunciando desde toda esta semana se estuvo anunciando la lluvia. O sea, lunes decían se viene el mundo abajo, martes se viene el mundo abajo. Yo el día martes estuve en Beruti y Oro, digo exactamente la dirección. En la esquina de Beruti y Oro, las bolsas de basura de Consorcio tenían la altura, la montaña que había de un pibe de 6 años. Que a mí me llamó la atención justamente por esto que vos decís. Si vos sabés que desde el Servicio Meteorológico están anunciando hace 3 días que se viene una tormenta, que se viene el mundo abajo, fíjate que la recolección de residuos sea la correcta para que esa bolsa no te tape un sumidero, pero digamos. El gobierno de hay la como ciudad un ABC que es básico como para que prevenir. Las cosas le pasan. Si no hay prevención. Le ocurrió esto, que lástima, mira lo que me pasó. Y me parece que no es así, que hay responsabilidad. Pero bueno, ahí hay una responsabilidad. Hay que recolectar la basura. Es muy interesante lo que dice Alfredo, porque un plan de contingencia, que es una cosa que se suele tener a mano cuando uno ya sabe que hay cierta situación que se da o sea, es habitual, no un fenómeno extraordinario, no eventual, sino habitual, que es muy diferente entre lo eventual y lo habitual. Ese plan de contingencia te hace actuar que en 1 hora y media resolvés un tema caótico. Tenés el tema de la basura, tenés el tema de la Guardia Civil, tenés el tema de la Policía Metropolitana. De los semáforos. Bueno, entonces,
debería tener algo, que hagan algo, al menos un poquitito. No se le exige mucho al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como se observa, porque la verdad nadie le exige nada, y además cuando le pasa algo lo ocultan. No aparece Macri en el tema de... Bueno, pero un poquitito lo que pueden hacer es que tengan un plan de contingencia, que los básicos que trabajan en la ciudad piensen en los que viven en Belgrano o en las zonas donde se inundan. Sí, eso es muy habitual. ¿Sabes dónde? Esto se da en las ciudades que están sometidas, por ejemplo, a la nieve, ¿no? Claro. En las ciudades que están sometidas a la nieve, donde hay mucha nevada, donde hay planes de contingencia permanente, donde vos decís, el tipo dice, bueno, calcula la nevada, va a ser más de 1 metro y ya activan. Claro. Porque es posible que un tipo quede encerrado en una casa, bueno, pero aquí, se clavan aquí, por ejemplo, los comerciantes de esas cuadras, de Blanco Encalada y de Olazábal, cada tormenta pierden fortunas. Sí. Cada tormenta sacan la mercadería a la calle, la venden a 10 pesos, a 15 pesos por comprar tela, porque está arruinada, está todo arruinado. Tampoco reciben un resarcimiento económico, tampoco, porque sí, tráeme los papeles, presentás un papel, presentás otro, nunca nada. Y ayer encima sin luz, todas las zonas sin luz, y hoy al mediodía sigue sin luz. Y te digo, voy a titularlo nada más, ojalá algún día podamos desarrollarlo. Pero viste que estaban reunidos en Doha, en Qatar, lo que se llama el Grupo del Cambio Climático. Bueno, hoy fueron más que claros cuando declararon a qué llegaron, a qué deducción final llegaron. Bueno, si el mundo no deja de consumir combustibles sólidos en la medida, digamos, en los valores en que lo hacen actualmente, en el 2100 los océanos van a subir 56, de 56 a entre 18 y 56 niveles. ¿Qué es combustible sólido? Petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2100 ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Londres, las tengo acá porque si no van a decir que Jauregui es un fatalista, New York, pueden estar arrasadas por el agua. Hay que vivir en una planta alta. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que hace una semana dije que Groenlandia y la Antártida sufrieron grados de deshielo inusuales? ¿Se acuerdan? Lo dije hace una semana. Sí. Bueno, de eso se trata. Sos nuestro gurú. No es nuestra Lilita, me mata, pero es una Lilita con fundamento. No, bueno, es nuestro gurú. Esto dicen los señores, ¿no? Y la verdad que es preocupante. Parece de ciencia ficción, pero no lo es. Y hay gente que no está nada preocupada porque va a recibir premios, porque le va a pasar bomba a la Universidad de Quilmes, porque hay que premiar contenidos a la buena televisión. En este caso, la televisión digital. ¿Qué va a pasar hoy, Osvaldo? 7 de la tarde, la verdad que es en la Universidad de Quilmes, un reconocimiento a producciones de la televisión digital terrestre. Homenajes también a Fabián Poleseski, Tristán Bauer, Diego Capusotto y Pedro Saborido. El premio lleva como título Nuevas Miradas en la Televisión y abarca 25 categorías. Documental unitario, serie documental, unitario de ficción, serie de ficción, magazine, noticias, actoral masculina, actoral femenina. Bueno, muy largas, son 25 categorías, pero les cuento algunos premios y algunos homenajes. Artistas y técnicos integrantes de Nosotros y los Miedos. Fíjense qué interesante. Artistas y técnicos. Los técnicos también reciben el premio, que es un programa emblemático del regreso a la democracia. Sí, exactamente. A Fabián Poleseski y El Otro Lado, o sea, premios. A Tristán Bauer por la creación de Canal Encuentro, por su trayectoria y por el impulso a la televisión educativa de nuestro país. Canal Encuentro y Paca Paca. Y a Diego Capusotto y Pedro Saborido por su labor humorística. ¿Cómo surge este premio? Surge frente a un nuevo panorama, un nuevo escenario de la comunicación en nuestro país después de la sanción de la ley de medios, ¿no es cierto? Porque de hecho hay 2 artículos cuestionados, pero hay muchas otras cosas que sí se pudieron hacer. Entonces la televisión propone un cambio que involucra distintos sectores sociales. Y creo que este es el gran cambio de la televisión, no seguir viendo siempre lo mismo, que es lo que nos ocurre habitualmente, sobre todo en la televisión de aire, donde todo lo rige el rating y donde todo es muy previsible. El jurado, impecable, y esto también es importante porque hay premios que son como un autobombo colectivo, es decir, se juntan, generalmente son famosos, entonces dice, bueno, como somos famosos,
vamos a tener rating, por eso lo transmitimos. Y además los famosos van a traer gente y amigos, etcétera, etcétera. Entonces se convierten en premios faranduleros con un destinatario absolutamente claro, que es el autobombo permanente. Bueno, esto es lo contrario, exactamente lo contrario. Coco Blaustedt, que está haciendo este programa excelente sobre Clarín, está en el jurado. María Seoane, que dirige Radio Nacional. Por ejemplo, Carlos Portaluppi está en el jurado. Marcelo Camaño, Carlos Echeverría, algunas de las personalidades. El amigo Carlos Ulanowski, ¿cómo andás, Carlitos? Tanto tiempo. Juan Carlos Mesa, Víctor Santamaría, Saludos. Emilio Cartoy Díaz, toda esa gente profesional que sabe de lo que habla, está en este premio. Así que un muy buen premio hoy 7 de la tarde y por supuesto como parte de la televisión pública felicitamos todos juntos a Tristan Bauer, ¿no? Por supuesto, y también a Pedro y a Sí, Capusotto, y a Diego. forman parte de la gran familia que es la televisión pública. Papito. No, ya sé, pero... Vamos ahora a hablar de Mercosur en Brasil, puntualmente en Brasilia. Se dio lugar la primera reunión, estoy diciendo bien, el plenario de presidentes del bloque regional, ahí lo dije como corresponde, y ya Venezuela ya como uno más, ¿verdad? Formalizada la cuestión. Así es, la inclusión de Venezuela como socio pleno del Mercosur fue refrendada hoy mejor dicho, por Dilma Rousseff. ¿Por qué? Porque Dilma Rousseff está como presidente pretempore del Mercosur. Y entonces ahí es donde queda ya Venezuela plenamente integrado al Mercosur.